Bienvenidas y bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Tenemos frente a nosotros un material fascinante. Sí, son las notas de una cátedra universitaria sobre Derecho Constitucional en Guatemala. Y nuestra misión es desentrañar la columna vertebral del sistema legal del país, su constitución. Pero no solo para ver cómo está organizada, sino para entender una tensión que me parece fundamental. ¿Cuál sería? Cómo un documento, creado para ser un ancla, para dar estabilidad, puede seguir siendo relevante en un mundo que, bueno, no para de cambiar. Esa es precisamente la gran pregunta. Y vamos a explorar el diseño de esa ancla. Veremos los principios que la ponen por encima de cualquier otra ley, de cualquier poder. Y entiendo que hay detalles sorprendentes en el camino. Totalmente. Detalles que son como cápsulas del tiempo. Por ejemplo, descubrir que algunas de las leyes más importantes, como el Código Civil, Que rige el día a día de todos. exacto, pues no fueron creadas por un Congreso democrático, sino por un jefe de gobierno en un contexto histórico muy particular. Es como un viaje al ADN de un Estado. Justo así. Me encanta esa idea del ADN legal. Bien, pues, empecemos a desglosarlo. La idea de que una ley suprema tenga su propio mapa interno ya es un punto de partida increíble. ¿Cómo está dibujado ese mapa? Según estas notas, la Constitución de Guatemala tiene una arquitectura muy clásica, casi como un edificio bien diseñado, ¿no? Sí, se divide en 4 grandes secciones. La primera es el preámbulo, que sería como la placa en la entrada, donde se declaran las intenciones. La visión de los arquitectos, por así decirlo. Y luego la parte dogmática, que serían los cimientos, las habitaciones principales, o sea, los derechos y libertades de las personas. Exactamente. Es la declaración de lo que importa por encima de todo, la dignidad y los derechos humanos. Y una vez que eso está claro, se construye lo demás. Que sería la parte orgánica. Eso es, la parte orgánica es el diseño de la estructura del poder. Cómo se organiza el Estado, sus 3 organismos, legislativo, ejecutivo y judicial. Y su única función es proteger y servir a las personas que habitan en esas habitaciones de la parte dogmática. O sea, ¿el poder está al servicio del derecho? Y no al revés, ese es el punto clave. Y la última parte, la práctica, ¿qué función cumple? Me suena como a un manual de instrucciones. Es más bien el sistema de seguridad del edificio. Ah, ok. La parte práctica establece los mecanismos para defender la propia Constitución, las alarmas, los procedimientos de emergencia por si alguien intenta, cambiar la estructura o violar los derechos que contiene. Entiendo. Una estructura de 4 partes que busca un equilibrio. Un equilibrio fundamental y sobre todo duradero. Ahora, las notas mencionan algo clave sobre el material de este edificio. Dicen que la Constitución es de clase mixta. Sí, y eso se refiere a su rigidez. ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Qué tan difícil es hacerle una remodelación? Aquí es donde vemos el primer gran mecanismo de estabilidad. Que sea mixta significa que el proceso para reformarla es deliberadamente complejo. No es algo que se pueda hacer, digamos, de la noche a la mañana. ¿Quién puede iniciar una reforma? Según la fuente, solo hay 2 entidades que pueden hacerlo. Primero, el Congreso de la República. Ok. O, segundo, una Asamblea Nacional Constituyente. Que es un cuerpo de representantes electos solo para ese fin, ¿correcto? Justamente, su única misión es reformar la Constitución. O sea, ya de entrada el círculo de quienes pueden proponer cambios es muy reducido. Muy reducido. Pero ahí no termina el proceso. Ah, hay más. Claro. Y este es el punto que define su rigidez. No importa quién proponga la reforma, si el Congreso o esa Asamblea especial. El cambio no se hace efectivo hasta que el pueblo lo aprueba en una consulta popular. Siempre. Siempre. La última palabra la tiene la ciudadanía. ¡Wow! Eso está diseñado para que las reglas del juego no se alteren por un capricho político o una mayoría legislativa temporal. Exacto. Se busca un consenso social amplio y sobre todo meditado. Un momento. Esto es clave, porque ahora entramos en un terreno aún más rígido. Hay partes que ni siquiera se pueden proponer para reforma. Has llegado al corazón del asunto. Estamos diciendo que hay vigas maestras en este edificio que nadie, ni el Congreso, ni una asamblea, ni siquiera el pueblo en una votación, tiene permiso para tocar.
Es un concepto potentísimo. Potentísimo. Son los famosos artículos pétreos. La Fuente se enfoca en el artículo 281, que funciona como un candado de máxima seguridad para la esencia del sistema. Establece explícitamente qué cosas son irreformables. Punto. ¿Y cuáles son esas reglas de oro? ¿Qué es lo que no se puede tocar bajo ninguna circunstancia? Son 3 pilares. El primero, la forma republicana de gobierno. O sea, Guatemala es una república y no puede convertirse en una monarquía, por ejemplo. Ni en ningún otro tipo de sistema. El segundo, y quizás el más conocido, es el principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia. Quien ocupa la silla presidencial no puede volver a ocuparla. Jamás. Y el tercero, que está íntimamente ligado al anterior, es la prohibición de afectar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. El poder debe cambiar de manos. Entiendo la lógica de proteger la forma de gobierno para evitar autoritarismos, pero blindar la no reelección de una forma tan absoluta, a ver, ¿no podría ser contraproducente? ¿En qué sentido? Pienso, no sé, en una crisis monumental, y que el único liderazgo con la experiencia y la confianza popular para resolverla sea el de un expresidente. La regla parece no dejar espacio para ninguna excepción. Es un debate clásico en la teoría constitucional. La Constitución guatemalteca, como muchas otras en América Latina, pues optó por priorizar el blindaje contra el caudillismo y la perpetuación en el poder. ¿Por encima de la flexibilidad? Por encima de la flexibilidad. La memoria histórica de regímenes autoritarios pesó más en la balanza. Se prefiere el riesgo de no tener al líder ideal a tener el riesgo de que un líder no quiera irse nunca. Es una elección deliberada, entonces. Totalmente. Estabilidad institucional sobre la personalización del poder. Ahora, la Fuente destaca un detalle sobre esto que me parece un matiz importantísimo. La prohibición es quirúrgica, muy específica. Exactamente. Y en derecho, los detalles lo son todo. La prohibición pétrea es explícitamente para quien ocupó el cargo de presidente. Solo para el presidente. Solo para él o ella. La Fuente aclara que un ex vicepresidente sí podría postularse a la presidencia en una elección futura. Espera, eso es una grieta interesante en el muro. Ajá. Significa que el sistema busca evitar la perpetuación de la figura de poder principal, pero deja una puerta abierta para su segundo al mando. Una especie de válvula de escape. Y esto podría generar alianzas políticas muy particulares o incluso controversias sobre si se está respetando el espíritu de la ley, aunque se cumpla la letra. Has dado en el clavo. Genera todo un campo para la estrategia política y la interpretación legal. La restricción se enfoca en la persona que ejerció la máxima autoridad ejecutiva, no en su equipo. Bien, entonces tenemos una constitución que se protege a sí misma con candados y procesos complejos. Esto nos lleva directamente al principio de supremacía constitucional, la idea de que este documento no es solo una ley más. No, es la ley de leyes. La ley suprema. Es la piedra angular de todo el sistema. Si imaginamos el ordenamiento jurídico como una pirámide, la Constitución está en la cúspide. Todo lo demás está por debajo y debe obedecerla. Y esto no es solo una teoría, ¿verdad? Está escrito en la propia Constitución. Por supuesto. La Fuente nos indica que está anclado en varios artículos. El artículo 44, por ejemplo, dice que cualquier ley que limite los derechos constitucionales es nula ipso iure. ¿Una expresión en latín que significa? Que es nula de forma automática, desde su nacimiento, sin que un juez tenga siquiera que declararlo. O sea, si una ley nueva contradice un derecho fundamental, esa ley nace muerta, legalmente hablando. Nace muerta. No tiene ningún efecto. ¡Wow! Luego, el artículo 175 lo reitera. Se titula Jerarquía Constitucional y es muy directo. Ninguna ley puede contrariar las disposiciones de la Constitución. Y hay un artículo más que lo refuerza. Sí, el 204, que obliga a todos los tribunales del país a aplicar siempre este principio. Si un juez se encuentra con una ley que choca con la Constitución, debe aplicar la Constitución. No es una opción, es un mandato. Es un mandato. Aquí siempre surge la misma duda, y es un debate muy actual. ¿Qué pasa con los tratados internacionales de derechos humanos? La eterna pregunta. Mucha gente asume que, por ser internacionales y tratar sobre derechos humanos, están por encima de todo, incluso de la constitución de un país.
Es una confusión muy común y la fuente es muy clara al respecto. En Guatemala, según esta cátedra, los tratados sobre derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que están por encima de las leyes ordinarias, de los decretos del Congreso, de los reglamentos del Ejecutivo. Pero no están por encima de la Constitución. ¿Y cómo se justifica esa lógica? Porque a primera vista parece contraintuitivo que un tratado de derechos humanos no sea lo más alto en la jerarquía. La lógica que se expone es que no hay una competencia real entre ambos. ¿Cómo que no? La Constitución guatemalteca ya reconoce y garantiza los derechos humanos como su pilar fundamental. Entonces, un tratado internacional no se ve como un cuerpo legal superior que viene a corregir a la Constitución. Sino como una herramienta. Exacto, una herramienta que complementa, que amplía y ayuda a interpretar los derechos que ya están consagrados en ella. Se integran, no compiten. Se integran. El tratado sirve para darle más fuerza y contenido a un derecho que ya vive dentro de la Constitución. Entendido. Es una relación de colaboración, no de subordinación. Sigamos entonces bajando por esa pirámide jerárquica que mencionabas. Ya tenemos la Constitución en la cima. ¿Qué hay justo debajo? Justo en el escalón inferior, pero todavía muy por encima del resto, están las leyes constitucionales. Que no son leyes comunes y corrientes. Para nada. Tienen un estatus especial porque fueron creadas por una Asamblea Nacional Constituyente, el mismo tipo de órgano que redactó la Constitución. Son como sus hermanas menores. Buena analogía. Y la fuente nos da 4 ejemplos concretos. ¿Cuáles son? La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La Ley de Orden Público. La Ley Electoral y de Partidos Políticos. Y la Ley de Emisión del Pensamiento. Todas leyes que regulan temas medulares para la democracia y los derechos. Es lógico que tengan un rango especial. Definitivamente. Y debajo de ellas, supongo que ya vienen las leyes del día a día, las que aprueba el Congreso. Correcto. El siguiente nivel son las normas ordinarias. Aquí es donde vive el grueso de la legislación. El Código Penal, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Contrataciones del Estado, etc. Los decretos del organismo legislativo. Exacto. Y es aquí donde la fuente nos deja una perla, un detalle que revela mucho sobre la historia del país. ¿A qué te refieres? A la diferencia entre un decreto del Congreso y un decreto ley. Un matiz fundamental, me imagino. Totalmente. Un decreto es el producto del proceso democrático legislativo. El Código Penal, por ejemplo, es un decreto del Congreso. Pero un decreto ley tiene un origen distinto. Y el ejemplo que da la fuente es el Código Civil. El Decreto Ley 106. Y eso es increíble. Porque significa que una de las herramientas legales que rige la vida más íntima de las personas, matrimonios, divorcios, herencias, contratos, Todo eso. no nació de un debate democrático en el Congreso. No. Nació de la pluma de un líder en un gobierno de facto. Fue emitido en 1963 por el jefe de gobierno de esa época, Enrique Peralta Zurdia. ¡Wow! Eso nos dice que el ADN legal de un país es, pues, un mosaico de su historia, con todas sus luces y sus sombras. Exactamente. Muchas de estas normas, a pesar de su origen, han permanecido por su utilidad técnica y han sido validadas y modificadas por la práctica democrática después. Pero su partida de nacimiento revela un momento de quiebre institucional. Sin duda. Es un recordatorio de que la ley no siempre nace en un entorno ideal. Bien, sigamos bajando. ¿Qué hay debajo de las leyes ordinarias? Las normas reglamentarias. ¿Qué son? Si las leyes ordinarias son el qué se debe hacer, los reglamentos son el cómo. Son las disposiciones que emite el organismo ejecutivo, como los acuerdos gubernativos del presidente, para poder aplicar y ejecutar las leyes. Detallan los procedimientos, los requisitos, los plazos. Justo eso. Y finalmente, en la base de la pirámide, ¿qué encontramos? En la base están las normas individualizadas. Individualizadas. Sí. Su característica principal es que no son generales, sino que se aplican a personas o situaciones concretas. Aquí entran, por ejemplo, las sentencias de los jueces, que solo crean obligaciones para las partes en un juicio. También los contratos. Los contratos, que son ley solo para quienes los firman. O las resoluciones administrativas. Y hablando de sentencias, la fuente nos da otro dato práctico muy útil. El de la jurisprudencia. Exacto.
cómo las decisiones de las altas cortes se convierten en una guía obligatoria para los demás jueces. Sí, y el umbral es diferente según la Corte. Para la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad en la justicia ordinaria, se necesitan 5 fallos consecutivos, en el mismo sentido, sin ninguna sentencia en contrario entre ellos. ¿Y para la Corte de Constitucionalidad? Para la Corte de Constitucionalidad, la guardiana de la Constitución, el requisito es más bajo. Bastan 3 fallos consecutivos. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué a la Corte de Constitucionalidad le cuesta menos sentar doctrina? Pues la lógica es que su función es dar certeza sobre la interpretación de la norma suprema. Sus decisiones tienen un impacto transversal en todo el sistema. Quieren que la interpretación se consolide rápido. Exacto. Al requerir solo 3 fallos, se permite que la interpretación constitucional se estabilice más rápidamente, dando una guía clara al resto del Estado y a los ciudadanos. Para ir cerrando este mapa, las notas hablan de la Constitución no solo como una ley, sino como un estatus social. Me gusta esa expresión. Suena algo más grande, ¿verdad? Sí, más vivo. ¿A qué se refiere? Se refiere a su función más profunda. Ser el gran pacto que permite la convivencia ordenada. Es el acuerdo fundamental que define las reglas del juego para todos, desde el ciudadano de a pie hasta el presidente. Su objetivo es dar certeza, previsibilidad y sobre todo estabilidad. Evitar la ley del más fuerte. O el caos. Es el marco que nos permite saber a qué atenernos. ¿Y cómo se asegura de que ese pacto no sea solo un pedazo de papel con buenas intenciones? ¿Cuáles son las herramientas para hacerlo? A través de las garantías constitucionales. Que no son los derechos en sí mismos. No, son los mecanismos de defensa. Los escudos que los ciudadanos pueden activar cuando un derecho es amenazado o violado. Son los botones de emergencia del sistema. Y la fuente destaca algunas. Destaca 3 principales. El amparo, que es una garantía amplísima que protege contra casi cualquier violación de derechos. Ok. La exhibición personal, el clásico habeas corpus, para proteger la libertad contra detenciones ilegales. Y la inconstitucionalidad de las leyes. La herramienta para expulsar del sistema a cualquier norma que contradiga la Constitución. Justamente. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, lo que estas notas nos dibujan no es solo un documento legal. Es mucho más. Es un mapa de la sociedad, una fortaleza con muros que algunos consideran infranqueables. Y al final, el árbitro supremo en el juego del poder. Exacto. Y la fuente concluye con una reflexión muy sabia sobre cómo debería abordarse una reforma a este pacto fundamental. El autor de las notas insiste en que los cambios deben ser lentos, graduales y oportunos. No pueden ser una reacción visceral a una crisis momentaria. Para nada. Deben responder a una necesidad social profunda y buscar siempre el bien común y el equilibrio entre las instituciones. Lo que nos devuelve a la pregunta que planteamos al principio y nos deja con una idea final para reflexionar. Así es. Si los principios para reformar una constitución exigen cautela, gradualidad y adaptación a los cambios sociales de la época, ¿Cómo puede una sociedad que vive cambios tecnológicos, culturales y económicos cada vez más vertiginosos mantener ese equilibrio? ¿cómo se asegura de que su ley fundamental evolucione para no volverse obsoleta, pero sin traicionar el espíritu de estabilidad para el que fue creada? Es la tensión perpetua entre ser un ancla y ser una vela. Hoy nos vamos a meter hasta la sala de máquinas del gobierno de Guatemala. Vamos a desarmar, pieza por pieza, la estructura del poder ejecutivo. ¿Qué son los ministerios, quiénes los dirigen y, sobre todo, cómo se les exige que rindan cuentas? Para guiarnos, tenemos el mapa que nos da una clase de derecho constitucional. Así que la perspectiva es muy legal, muy precisa. La misión, digamos, es entender cómo funciona ese motor, quiénes apretan los botones y si de verdad existe un freno de emergencia cuando las cosas se salen de control. Y es que entender ese motor es crucial, porque no estamos hablando de un simple organigrama colgado en una pared. Es el aparato que convierte las promesas políticas en acciones concretas, o en la falta de ellas. Cada decisión, cada firma, cada reunión dentro de esa maquinaria tiene consecuencias que, como vamos a ver, pueden perseguir a una persona por el resto de su vida. Esto no es un juego de 4 años. Para nada. Bien,
Arranquemos con el tablero de juego. ¿Cuántas piezas principales hay? Es decir, ¿cuántos ministerios conforman el organismo ejecutivo? El número clave aquí es 14. Así lo establece la ley del organismo ejecutivo. Pero mientras revisaba esto, me saltó un dato que me dejó pensando. El ministerio más reciente es el de Desarrollo Social, que se creó apenas en 2012. Eso es prácticamente ayer. La pregunta es obvia. ¿Por qué de repente se necesitó un ministerio nuevo? Aquí es donde la historia se pone buena, porque no fue por una gran revelación sobre la política social. La creación del MIDES, como se le conoce, ocurrió durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. La razón directa fue que decidieron desaparecer otra entidad enorme, el Fondo Nacional para la Paz, o FONAPAZ. Y ahí surgió un problema muy terrenal, muy burocrático. ¿Qué haces con toda la gente que trabajaba ahí? Exactamente. Tenías a cientos, si no miles, de empleados con plazas presupuestadas. No podías simplemente decirles, gracias por participar, nos vemos. Hubiera sido un caos. Entonces, la solución fue una movida administrativa brillante, en cierto modo. Se crea el Ministerio de Desarrollo Social y dentro de él el Fondo de Desarrollo Social, o FODES. Esta nueva estructura absorbió a la gran mayoría del personal de FONAPAZ. El resto se fue a otra dependencia de comunicaciones. A ver si entiendo. O sea que uno de los ministerios que hoy se encarga de la ayuda social nació en parte para no tener que despedir a cientos de empleados de otra institución que desapareció. En gran parte, sí. Es fascinante cómo la burocracia a veces se perpetúa a sí misma para resolver sus propios enredos. Es un ejemplo perfecto de cómo una decisión política de alto nivel genera una necesidad administrativa que redibuja el mapa del Estado. Y como bien dices, no es el único nuevo. El de Ambiente y Recursos Naturales se creó en el 2000 y el de Comunicaciones tuvo una gran reforma en 1999. El Estado no es una foto fija, es un organismo que está en constante cambio. Bien, ya tenemos el mapa de los 14 ministerios. Pero un mapa no es nada sin las personas que lo dirigen. Metámonos ahora en la oficina del jefe, la del ministro. ¿Qué poder real tiene esta persona? Uno se imagina que firma papeles todo el día, pero su rol es mucho más determinante. Muchísimo más. La Constitución les da varias funciones clave. Primero, son la máxima autoridad en su ramo. Todo lo que está debajo de ellos, desde los viceministros hasta el último empleado, responde a su jurisdicción. Tienen la potestad de nombrar y remover a la mayoría de su personal. Pero hay una función que es crítica para entender el poder presidencial. ¿Cuál? La de refrendar los actos del presidente. Pensemos en esto. Si el presidente emite un acuerdo gubernativo sobre, digamos, salud, ese acuerdo no tiene ninguna validez si no lleva la firma del ministro de Salud. Es decir, el ministro es como el copiloto del presidente en su área. Si el presidente quiere girar el volante, el ministro tiene que estar de acuerdo y poner su mano también. Ajá. Sin esa doble firma, el auto no gira. Es la analogía perfecta. El ministro, con su firma, le da vida legal a la decisión del presidente en su campo. Y esa firma conlleva una responsabilidad inmensa, que nos lleva a otra de sus obligaciones, la famosa memoria de labores. Cada año, el ministro debe entregarle al presidente un informe detalladísimo de todo lo que hizo su cartera. Y no es un resumen ejecutivo de 2 páginas, es un documento exhaustivo. Claro. Me imagino que es el insumo principal para el informe que el presidente da ante el Congreso cada 14 de enero. Pero lo más interesante debe ser cuando hay cambio de gobierno. Ese informe se convierte en una especie de caja negra del ministerio, ¿no? Totalmente. Durante el periodo de transición, los ministerios salientes tienen la obligación de compilar toda la información de sus 4 años de gestión y entregarla al gobierno entrante. Es como dices, dejar un rastro de papel que te puede salvar o te puede hundir años después. Si el nuevo equipo encuentra anomalías, esa memoria de labores es el punto de partida, la prueba documental de lo que se hizo o se dejó de hacer. Es una evidencia, no solo un informe. Ahora, esa responsabilidad de firmar y de informar es individual, pero el verdadero drama legal ocurre cuando tienen que tomar decisiones en grupo. Ahí es donde entra en juego el Consejo de Ministros. Aquí es donde la cosa se complica, y mucho. El Consejo de Ministros lo conforman el presidente, el vicepresidente y los 14 ministros. Y la Constitución establece un principio durísimo, la responsabilidad solidaria.
Esto significa que si en esa reunión se toma una decisión, todos los ministros presentes son legalmente responsables por igual de sus consecuencias, sean buenas o malas. Espera, eso suena a una trampa. Si el presidente propone algo con lo que un ministro no está de acuerdo por razones éticas o legales, queda atado de manos y se vuelve cómplice solo por estar sentado en esa silla. Tiene que haber una salida. La hay, pero la ley es muy exigente al respecto. No es tan simple como levantar la mano y decir «yo no juego». Para salvar su responsabilidad, el ministro tiene que hacer constar en el acta de la reunión su voto adverso razonado. Es decir, tiene que pedir que quede por escrito que votó en contra y, lo más importante, explicar por qué. Es su póliza de seguro legal. Si no queda ese registro, para la ley, él estuvo de acuerdo con todos los demás. Un silencio es un sí. Fascinante. Y aquí se me ocurre una pregunta. ¿Qué pasa si el ministro titular no puede ir? Está de viaje, enfermo, lo que sea, y manda a un viceministro en su lugar. ¿El vice carga con el mismo muerto? Qué buena pregunta. Y la respuesta es un sí rotundo. El viceministro no asiste como un observador, asiste como ministro en funciones, y al asumir ese rol temporal, asume la totalidad de la responsabilidad solidaria. No puede después excusarse diciendo, no, yo solo soy el vice, a mí me mandaron. En ese momento, para la ley, él era el ministro. Paradójicamente, el ministro titular que estaba ausente sí queda exento de la responsabilidad de esa decisión específica porque simplemente no participó. El que va a la fiesta paga la cuenta. Así es. El cargo temporal conlleva la responsabilidad total. Entendido. Ahora, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Quién puede llegar a ser ministro? Uno se imaginaría que para dirigir una cartera tan compleja como finanzas o gobernación se necesita un currículum larguísimo, doctorados, 20 años de experiencia. Pero cuando uno ve los requisitos que pide la ley, la verdad es que la lista es sorprendentemente corta. Derechos de ciudadano, es decir, poder votar y ser electo, y ser mayor de 30 años. Y ya está. ¿Nada más? ¿Ni estudios? ¿Ni experiencia? Nada más. Como decía el profesor de esta clase de Derecho, con requisitos tan básicos, de pronto uno entiende por qué a veces nos encontramos con cada personaje al frente de una cartera. El verdadero filtro no está en los requisitos, sino en la lista de prohibiciones, que es mucho más larga y específica. A ver, ¿qué es lo que sí te impide ser ministro? Aquí el sistema sí pone candados. Por ejemplo, no pueden ser ministros los parientes cercanos del presidente o del vicepresidente, para evitar el nepotismo. Tampoco los parientes de otros ministros. Algo muy importante. No puede ser ministro alguien que haya sido condenado en un juicio de cuentas y no haya pagado lo que debía. Lógico. Si ya manejaste mal los fondos públicos una vez y tienes una deuda pendiente con el Estado, no puedes volver a sentarte en la silla para manejar miles de millones. Exacto. Tampoco pueden serlo los contratistas del Estado o sus fiadores, para evitar conflictos de interés evidentes, ni quienes representen empresas que explotan servicios públicos. Y hay una prohibición histórica muy particular. Los ministros de cualquier religión o culto no pueden ser ministros de Estado, para mantener la separación entre Iglesia y Estado. Las prohibiciones buscan blindar la función pública de influencias indebidas. Ok, tenemos al ministro en su puesto. Ya vimos qué puede y qué no puede hacer. Pero, ¿cómo rinde cuentas en el día a día, más allá de ese informe anual? Ahí es cuando entra el Congreso y la famosa figura de la interpelación. Es el momento en que los ministros son puestos en el banquillo. Y hay que saber diferenciar. No es lo mismo una citación que una interpelación. Una citación es más rutinaria. Por ejemplo, la Comisión de Salud del Congreso cita al ministro de Salud para que explique los avances de un programa de vacunación. Es un control técnico sectorial. Una interpelación es un juicio político en toda regla, ante el Pleno del Congreso, con los 160 diputados. Se reserva para cuestionamientos por faltas consideradas graves o gravísimas, y puede terminar con un voto de falta de confianza que obliga al ministro a renunciar. ¿Y están obligados a ir o pueden simplemente ignorar la citación? La obligación es constitucional, tienen que comparecer. Lo que pasa en la práctica es que a veces un ministro tiene un conflicto de agenda y delega la asistencia en un viceministro o un director. Y la reacción del Congreso es impredecible.
Algunos diputados son flexibles y aceptan las explicaciones del sustituto, pero otros se plantan y exigen la presencia de la persona que fue citada originalmente. Depende mucho del pulso político del momento. Claro. Y dentro del ministerio, la maquinaria interna también tiene su propia lógica. No todo lo decide el ministro. Debajo de él están los viceministros, que son como los gerentes de las grandes áreas. Así es. En los ministerios más grandes y complejos, como Agricultura, Comunicaciones, Salud o Educación, no hay un solo viceministro, sino varios. Uno se encarga del área administrativa, otro del área técnica, otro de un tema específico como hospitales o educación bilingüe. Es una forma de descentralizar el trabajo. Y hay una figura que a menudo pasa desapercibida, pero es vital en el día a día: el administrador general. ¿Qué hace esa persona? Es el gran filtro burocrático del ministerio. Es la máxima autoridad administrativa. Cualquier documento, solicitud o expediente que entra al despacho del ministro suele pasar primero por sus manos. Él o ella lo revisa, lo clasifica y lo dirige al área correspondiente, a asesoría jurídica, a recursos humanos, al viceministerio que corresponda. Es el que mantiene el aceite en los engranajes para que la maquinaria no se trabe. Todo este engranaje es fascinante, pero creo que llegamos al punto culminante de la conversación: las consecuencias reales. Porque la verdadera rendición de cuentas, según parece, no sucede tanto en el Congreso, sino en los tribunales, y a veces décadas después de haber dejado el cargo. Aquí es donde el marco legal se vuelve implacable, al menos en teoría. La responsabilidad de un funcionario no se termina el 14 de enero que entrega el puesto. De hecho, apenas comienza. Hay 3 capas de responsabilidad que lo van a perseguir. La primera es la responsabilidad civil. ¿Qué significa eso? Si por una acción u omisión tuya le causaste un daño económico al Estado, el Estado te puede demandar para que pagues de tu bolsillo. Y tiene hasta 20 años después de que dejaste el cargo para hacerlo. Es una sombra larguísima. 20 años. Increíble. ¿Cuál es la segunda capa? La responsabilidad penal. Y aquí la ley no olvida, nunca. Para delitos cometidos en el ejercicio del cargo, como corrupción, peculado o incumplimiento de deberes, simplemente no hay prescripción. Un acto ilegal cometido en tu primer año de gobierno puede ser perseguido penalmente 30, 40 o 50 años después. No hay escape por el paso del tiempo. Y queda la tercera, que quizá es la más inmediata y la que más dolores de cabeza causa en el corto plazo. Sin duda, es la responsabilidad administrativa. Y esta la ejerce la Contraloría General de Cuentas a través de sus auditorías. Si la Contraloría encuentra una irregularidad, emite un hallazgo. Y estos hallazgos pueden generar multas personales enormes. Estamos hablando de 15,000, 20,000 o hasta 200,000 quetzales por cada hallazgo. 200,000 quetzales de multa. Pero por un solo hallazgo. Uno pensaría que es por un desfalco millonario. Pero ¿por qué otras cosas te pueden poner una multa así? Y aquí está lo impactante. Un hallazgo puede ser por algo que suena completamente burocrático. Por ejemplo, si una dependencia bajo tu cargo no tiene un manual de puestos y funciones actualizado, eso es un hallazgo y una multa para el responsable. Si una compra no siguió al pie de la letra todos los pasos de la ley de contrataciones, aunque el producto se haya entregado, es un hallazgo y una multa. La Contraloría fiscaliza el procedimiento, no solo el resultado. Es decir, te pueden multar por no llenar bien los formularios literalmente. Y esto tiene una consecuencia práctica inmediata, ¿verdad? El famoso finiquito. Exacto. El finiquito es el documento que emite la Contraloría para certificar que no tienes reclamaciones o juicios pendientes por tu manejo de fondos públicos. Mientras tengas hallazgos sin resolver o multas sin pagar, no te dan el finiquito. Y sin ese papel, es legalmente imposible que puedas optar a otro cargo público. Es tu pasaporte para volver a jugar en la política. Sin él, estás fuera del juego. Entonces, si recapitulamos, el panorama es este. La estructura del Ejecutivo es una red compleja, con roles muy definidos, pero sobre todo con un sistema de rendición de cuentas que en el papel es un cerco casi perfecto. Tienes una responsabilidad civil que te persigue por 2 décadas, una responsabilidad penal que te persigue para siempre, y una administrativa que te puede sacar de la vida pública de inmediato. La ley, en teoría, tiene una memoria muy larga. Y eso nos deja flotando una reflexión final.
Hemos descrito un andamiaje legal sumamente robusto. Las herramientas para exigir cuentas, y con mucha severidad, existen. Esto plantea una pregunta fundamental para quien nos escucha. Si las leyes son un martillo tan pesado y están ahí, listas para ser usadas, ¿dónde reside el verdadero desafío cuando vemos que persisten problemas de mala gestión o de corrupción? ¿El problema es el diseño de la herramienta o es un asunto de la capacidad y, más importante aún, de la voluntad de quienes deben usarla para aplicarla con toda su fuerza? Hola, hoy tenemos un material fascinante que los llega desde una clase de Derecho Constitucional en Guatemala, y el tema es el organismo judicial. Un tema que suena muy formal, pero es clave. Totalmente. Nuestra misión es meternos hasta la cocina para entender cómo funciona, quién mueve los hilos y, lo que es más interesante, qué pasa cuando la gente intenta jugarle sucio al sistema. Exacto. Vamos a ver que tiene como dos caras. Por un lado, es una maquinaria administrativa enorme. Pensemos en el motor de un barco que nadie ve, pero que es esencial para que todo avance. Claro. Y por otro, su función más conocida, la de impartir justicia, que es el verdadero corazón del sistema. De acuerdo. Entonces, si es una maquinaria tan grande, la primera pregunta es obvia. ¿Quién está al mando? O sea, ¿quién es el capitán de este barco? Pues mira, la propia ley lo define. El análisis arranca con esa parte que mencionas, la función administrativa que, la verdad, suena a mucho papeleo, pero parece que es mucho más que eso, ¿no? Es una operación logística gigantesca. Totalmente. La ley del organismo judicial le da esa tarea, esa responsabilidad gerencial directamente a la Corte Suprema de Justicia y a su presidente. Ajá. Básicamente les dice, ustedes no solo dictan sentencias, también tienen que asegurarse de que las luces estén encendidas y todos tengan una computadora que funcione. Suena a muchísimo trabajo de oficina. ¿Hay algún ejemplo donde esta función administrativa se vuelva realmente crucial? O sea, donde un fallo logístico pueda arruinarlo todo. Claro, y es un gran punto. Pensemos en el almacén judicial. ¿Ok? Ahí se guardan evidencias desde un teléfono celular hasta un vehículo incautado en un caso de narcotráfico. Si la administración de ese almacén falla... Adiós caso. Exacto. Un caso penal que ha costado millones se puede caer por completo. Esa logística, que parece aburrida, es absolutamente fundamental. Administran recursos humanos, financieros, todo. ¿Ok? Entonces, toda esa maquinaria administrativa de la que hablamos solo existe para un propósito: apoyar la función principal, la que vemos en las noticias, que es la de impartir justicia. Aquí es donde realmente está el poder, ¿cierto? Aquí está el núcleo de todo. Es la potestad, el poder exclusivo que tienen la Corte Suprema y todos los demás tribunales para juzgar y, muy importante, para ejecutar lo juzgado. O sea, hacer que sus sentencias se cumplan. Y se sostiene sobre un principio que suena, no sé, casi utópico. La ley dice que la justicia es gratuita e igual para todos. Así es. Pero espera, gratuita es una palabra muy fuerte. ¿En la práctica es realmente gratuita? Porque uno no paga en la ventanilla del juzgado, pero hay que pagar transporte, fotocopias, perder días de trabajo y, sobre todo, si no puedes pagar un buen abogado, tus posibilidades bajan muchísimo. Es una observación excelente y muy realista. A ver, cuando la ley habla de gratuidad, se refiere estrictamente al acceso. Entiendo. Presentar una demanda, entregar un escrito, nada de eso tiene un costo oficial. El sistema no te puede cerrar la puerta por no tener dinero. ¿Y los abogados? Para eso, que es el costo más grande, existen paliativos como el Instituto de la Defensa Pública Penal para casos criminales o los bufetes populares de las universidades. ¿Es un sistema perfecto? No. Pero el principio es evitar que la justicia sea solo para quien puede pagarla. Entendido. Entonces, en la cima de toda esta maquinaria, tomando las decisiones, está la Corte Suprema de Justicia. Y aquí es donde empieza la primera gran batalla por el control del sistema, ¿no? Exactamente. Por eso su integración es un tema tan debatido. En esa clase de la que viene el material, se ve que había confusión. Se mencionaban números como 7, 23, 26 magistrados. Sí, parecía una lotería. Entonces, ¿cuál es el número mágico? El número mágico es 13. Según la Constitución, son 13. Y esa cifra no es casual. Ah, no.
Busca un equilibrio. Es un número grande para permitir especialización, pero no tan grande como para volverse inmanejable. El verdadero debate, que seguro estaba ahí latente, no es el número, sino cómo se elige a esas 13 personas. Ahí está la verdadera lucha de poder. Ahí mismo. Y para manejar todo el trabajo, mencionas que se organizan en cámaras. ¿Qué es eso? Suena a algo secreto. No, para nada. Pensemos en ellas como divisiones o departamentos especializados. Ok. Hay una cámara penal, una civil, una de amparo y antejuicio. Cuando un caso muy complejo llega a la Corte Suprema, por ejemplo, en un recurso de casación. Un momento, ahí. Mencionaste casación. Para quienes no somos abogados, ¿qué es exactamente? ¿Es como una superapelación? Exacto. Es la última parada del tren. En la casación ya no se discute si la persona es culpable o no. Lo que se analiza es si los jueces de abajo aplicaron bien la ley. Es como un control de calidad legal. Ya veo. Y ese caso no llega a los 13 magistrados a la vez, sino que va directo a la Cámara que sabe de ese tema. Tiene todo el sentido. Ahora, debajo de esa cúpula de 13 hay toda una pirámide. Cortes de apelaciones, juzgados de primera instancia, de paz. Parece una estructura muy rígida, casi militar. Lo es en su jerarquía, sí, pero lo fascinante es que no es una foto estática de 1989, que es de cuando es la ley. La sociedad ha cambiado muchísimo desde entonces. Claro. Han surgido problemas y delitos que antes ni existían. O no con la misma intensidad, al menos. ¡Wow! O sea que el sistema judicial no es una pieza de museo, es un organismo vivo que sigue desarrollando nuevos órganos. Y las fuentes dan ejemplos muy claros, como la creación de juzgados de femicidio. Exacto. Se reconoció que la violencia contra la mujer necesitaba un abordaje especializado, y el sistema respondió. O un ejemplo más reciente y súper específico, se creó un juzgado para delitos de desobediencia en reinstalaciones laborales. Eso suena muy específico. ¿Por qué se necesitaría un juzgado solo para eso? Pues porque era un problema real y frustrante. Un juez de trabajo ordenaba a una empresa reinstalar a alguien y el patrono simplemente ignoraba la orden. Ah, el clásico, demándame si quieres. Ese mismo. Ahora, con este nuevo juzgado, ese desacato se vuelve un delito penal. Es el sistema creando dientes para hacer cumplir sus propias decisiones. Muestra una capacidad de adaptación muy interesante. Todo este sistema, desde el juez del pueblo más lejano hasta los 13 magistrados, se supone que debe operar bajo un principio sagrado, la independencia judicial. Pero, ¿qué significa eso en el día a día? Significa que un juez, al tomar una decisión, solo debe tener sobre su escritorio la Constitución y las leyes. Nadie más. Nadie. Nadie. Ni el presidente puede llamarlo, ni un diputado puede presionarlo. De hecho, los otros poderes del Estado están obligados a darle auxilio. Si un juez ordena un desalojo, la policía tiene que ejecutarlo, no cuestionarlo. La independencia es el muro que protege la justicia. Pero ese muro, como cualquier otro, puede tener grietas. Y ahí entra la parte más humana y a veces más oscura de todo esto. El sistema necesita protegerse de quienes intentan manipularlo. Y para eso, el sistema tiene sus propios guardaespaldas en el Código Penal. Hay toda una sección dedicada a castigar los delitos contra la administración de justicia. El primero que se menciona es uno de película, acusación y denuncias falsas. Y los ejemplos que se plantean son muy del día a día. Totalmente. Pensemos en alguien que, por pura venganza contra un vecino, va al Ministerio Público y lo acusa falsamente de robo. Pasa todo el tiempo. O alguien que le debe dinero a otra persona y para no pagarle lo denuncia por extorsión. La ley es muy clara. Usar el aparato de justicia como un arma personal es un delito grave. Hablamos de hasta 6 años de prisión. Y hay un caso real de Villanueva que parece sacado de una comedia de enredos. Una señora acusó a un prestamista de extorsión, supuestamente para no pagarle. La policía lo detiene y resulta que la extorsión era falsa. ¿Y entonces? Es un ejemplo perfecto de cómo, una vez que activas el engranaje de la justicia, se vuelve impredecible y puede arrollar a cualquiera, incluso si la razón inicial era una mentira. Otro ejemplo es el del depósito bancario por error. A alguien le cae plata en su cuenta, no la devuelve, y el que se equivocó desesperado lo denuncia por extorsión. Y eso es un abuso terrible del sistema. La persona que no devolvió el dinero cometió un error,
Quizá hasta un delito de apropiación indebida, pero no es extorsión. Y esa denuncia falsa obliga al sistema a iniciar una investigación penal, mancha al nombre de una persona. Un problema enorme. ¡Gigante! Luego está el perjurio, que tiene un nombre que impone mucho respeto. ¿Qué es? Es sencillamente mentir bajo juramento ante una autoridad. Y lo interesante es que esa autoridad no es solo un juez, también puede ser un notario. Pensemos en las famosas declaraciones juradas. Claro, las que se firman para todo. Exacto. Para optar a un cargo público, por ejemplo, firmas diciendo que no eres contratista del Estado. Si mientes, estás cometiendo perjurio. Espera, eso es clave. Entonces, si alguien va con un notario y firma una declaración jurada diciendo cualquier mentira, ¿el notario no tiene ninguna responsabilidad? ¿No tiene que verificar si es verdad? Es que la función del notario en ese acto es dar fe de que la persona que firmó es quien dice ser y que juró que lo del papel es cierto. La responsabilidad por el contenido es enteramente de quien declara. Vaya. El notario no es un investigador, se basa en la buena fe, y el perjurio es el castigo para quien rompe esa buena fe. Y para cerrar el círculo, están el falso testimonio y la presentación de testigos falsos. O sea, pagarle a alguien para que mienta en un juicio. Esto ya es atacar el corazón del proceso. Un juicio es una búsqueda de la verdad, y el testimonio es una de las pruebas más importantes. Si corrompes a los testigos, estás intentando construir una realidad falsa para engañar al juez. Es hacer trampa en el nivel más alto. Por eso las penas son severas y se agravan si se demuestra que hubo un soborno de por medio. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, el organismo judicial es mucho más complejo de lo que parece. No es solo un grupo de jueces, es un ecosistema con una parte administrativa invisible pero vital. Y una parte jurisdiccional que es el epicentro del poder de la justicia. Un ecosistema que se rige por principios como la gratuidad, la independencia. Y que a la vez tiene un sistema inmunitario, un conjunto de delitos diseñados para defenderse de la mentira, la manipulación y la mala fe. Queda clarísimo que, aunque el sistema está diseñado para ser una máquina imparcial, su funcionamiento real depende por completo de la integridad de cada persona que interactúa con él. Jueces, fiscales, abogados. Y los ciudadanos. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, que va más allá de los códigos. La ley establece una estructura y unas reglas muy claras para proteger la justicia. Sí. Pero, ¿qué ocurre cuando la cultura de la legalidad en una sociedad es débil? ¿Pueden las leyes por sí solas garantizar la justicia si las personas, en su día a día, buscan constantemente la forma de torcerlas, de encontrar el atajo, de usarlas para su propio beneficio? Saludos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué se necesita realmente para llegar a la cima del poder judicial en un país? Hoy vamos a explorar precisamente eso. Vamos a desarmar la maquinaria del organismo judicial de Guatemala. Las fuentes que tenemos, bueno, son de una cátedra universitaria de Derecho Constitucional. Nuestra misión es entender no solo las reglas del juego, sino la lógica y las tensiones que hay detrás. Veremos cómo se supone que este poder se mantiene independiente, quiénes pueden ser los jueces más importantes del país y el laberinto que deben cruzar para llegar a serlo. Exacto. Y más allá de los artículos y las leyes, lo que realmente revela el material es una historia sobre poder, sobre contrapesos y, pues, también ambición. Empecemos por la base de todo, la promesa constitucional de que el Poder Judicial es un ente autónomo, un barco, digamos, que navega con su propio timón. De acuerdo, vamos a desglosar esto. La idea de que el organismo judicial sea totalmente independiente es el pilar de todo el sistema. Pero, ¿qué significa eso en la práctica, en el día a día? La Constitución es muy clara al respecto. Para blindar al organismo judicial, le da 3 superpoderes, por así decirlo. El primero es la independencia funcional. Nadie, ni el presidente ni el Congreso, puede decirle a un juez cómo fallar en un caso. La justicia, en teoría, es ciega a las presiones políticas. Suena ideal, pero a ver, el dinero es poder. ¿Cómo se aseguran de que no los controlen a través del presupuesto? Ese es el segundo superpoder. La independencia económica. La Constitución garantiza un porcentaje fijo del presupuesto general del Estado, que no puede ser reducido. Esto significa que no tienen que ir a pedir permiso o a negociar su financiamiento cada año, lo que evita que puedan ser presionados por la vía financiera.
Y el tercero es la gestión interna. Ellos controlan a su gente, desde quién entra a trabajar hasta quién es removido. Un momento. Independencia para juzgar, para manejar su dinero y para controlar a su personal. Suena bien, pero ¿qué evita que un juez con tanto poder se vuelva intocable? Si comete un delito, no puede simplemente usar su posición para protegerse. ¿Existe algún tipo de, no sé, freno de emergencia en el sistema para controlarlos? Esa es la pregunta clave. Y el sistema tiene una respuesta. Se llama derecho de antejuicio. Es una especie de escudo procesal. Significa que un magistrado o un juez no puede ser llevado a juicio como cualquier persona. Primero se debe pasar por un proceso político para quitarle esa inmunidad. Un proceso político para una decisión judicial, eso suena complicado. ¿Quién decide? Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la decisión final recae en el Congreso de la República. Y esto nos lleva a una de las grandes tensiones del sistema que veremos más adelante. El poder que los nombra, el Congreso, también tiene la llave para poder investigarlos penalmente. Es un sistema de pesos y contrapesos que, en la práctica, pues puede volverse muy político. Entiendo. Es un equilibrio delicado. Pero un organismo tan grande no son solo los magistrados. Hablemos de la gente que trabaja ahí, los miles de funcionarios y empleados. ¿Cómo se gestiona esa enorme estructura? Ahí entra en juego su propia ley de servicio civil. Es el reglamento interno que rige las relaciones laborales de todos, desde un conserje hasta un oficial de juzgado. Y es increíblemente detallada. Establece derechos, obligaciones y sobre todo un sistema disciplinario muy estricto. La idea es que la estabilidad laboral sea la norma para protegerlos de presiones, especialmente a los jueces. No se puede despedir o trasladar a un juez por un capricho. Los apuntes que tenemos dan ejemplos muy concretos sobre las faltas. ¿Cómo es ese proceso disciplinario en la vida real? No me imagino a un juez recibiendo una llamada de atención por llegar tarde. Pues sucede. Y el proceso está diseñado para garantizar el debido proceso incluso en lo administrativo. Es muy gradual. Por una falta leve, como llegar tarde, puede empezar con una amonestación verbal. Pero no es solo una conversación de pasillo, ¿eh? Se debe dejar constancia por escrito de esa llamada de atención. Si el comportamiento se repite, escala a una amonestación escrita. Si se acumulan varias, se puede iniciar un procedimiento administrativo que en última instancia podría terminar en un despido justificado. O sea que hay un expediente de comportamiento para cada empleado. Exactamente. Y hay un caso hipotético en el material que ilustra esto a la perfección y que la verdad es fascinante. Imagina que un empleado del organismo judicial es detenido como sospechoso de un delito grave. Cualquiera pensaría que es un despido inmediato. Pero no es así. ¿Cómo que no? En virtud del principio de presunción de inocencia, no pierde su plaza automáticamente. Lo que ocurre es que se le separa del cargo y su puesto queda congelado. Nadie más puede ocuparlo. El sistema espera a que haya una sentencia judicial firme. Ah. Si la persona es absuelta, tiene derecho a regresar a su puesto. Solo si es condenada, se procede a retirarle la plaza de forma definitiva. Es una protección laboral muy fuerte, pensada para que nadie sea castigado sin una condena. Wow, aquí la cosa se complica. Dejemos la base de la pirámide y subamos a la cima. El proceso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Según las fuentes, no es una simple entrevista de trabajo. Es casi como un cónclave, donde se reúnen académicos, abogados y jueces para crear una lista de elegidos. ¿Cómo funciona exactamente este mecanismo? Es un filtro de varias capas diseñado para que solo los candidatos más calificados lleguen al final. Todo empieza con una convocatoria pública. Luego viene el corazón del proceso. Se forma un comité de selección, una comisión de postulación, que es increíblemente diverso. ¡Qué tan diverso! ¿Quiénes están en esa mesa? Imagina esta reunión. Están los rectores de todas las universidades del país, los decanos de todas las facultades de Derecho, un grupo de representantes elegidos por el Colegio de Abogados y Notarios y otro grupo igual de representantes de los magistrados de las Cortes de Apelaciones. La idea detrás de este cuerpo colegiado es que al juntar a tantos actores diferentes, academia, gremio profesional y los propios jueces, se evita que un solo grupo de interés controle quiénes son los candidatos. Suena bien en teoría. Un filtro de múltiples perspectivas. ¿Y qué hacen ellos? Revisan cientos de expedientes y luego votan. Para que un candidato entre en la lista final, necesita el voto favorable de 2/3 partes de los comisionados. Es una mayoría calificada muy alta.
Al final de este proceso, la comisión elabora una nómina con 26 nombres. Y aquí viene el último paso. Esa lista se envía al Congreso de la República. Que es quien tiene la tarea de elegir a los 13 magistrados que integrarán la Corte por un periodo de 5 años. Un momento. El material que analizamos menciona un detalle que parece una bomba de tiempo. Dice que los magistrados actuales han seguido en sus cargos mucho más allá de su periodo de 5 años porque el Congreso simplemente no ha elegido a sus sucesores. Si el Congreso no elige, los magistrados se quedan. ¿No crea eso un incentivo perverso para el poder político? Si les gusta la Corte actual, simplemente no la cambian. Esa es la paradoja central que se desprende del material. El sistema está diseñado con un contrapeso, la elección por parte del Congreso, que en la práctica puede convertirse en un cuello de botella. Y paraliza la renovación. Exacto. Se supone que es un control democrático, pero puede usarse para socavar la independencia que busca proteger. Si un grupo político tiene suficiente poder para bloquear la elección, puede mantener indefinidamente una corte que le sea favorable, afectando el principio de alternancia y la legitimidad del sistema. Es una tensión no resuelta. Entiendo la crítica. Es un sistema que depende de la buena fe y la puntualidad de todos los actores. ¿Y qué se necesita para siquiera soñar con ser uno de esos 26 de la lista? ¿Cuáles son los requisitos de entrada? Son muy exigentes. Primero, ser guatemalteco de origen y de reconocida honorabilidad. Un concepto algo subjetivo, pero crucial. Tienes que tener más de 40 años. Y luego viene el filtro profesional. O fuiste magistrado de una corte de apelaciones por un periodo completo de 5 años, o has ejercido como abogado por más de 10 años. Es decir, se busca una trayectoria consolidada, ya sea dentro o fuera de la judicatura. Entendido. Esa es la meta final, la Corte Suprema. Pero la mayoría no llega ahí de la nada. Los apuntes explican que muchos de los que aspiran vienen de la segunda división, por así decirlo, la Corte de Apelaciones. El camino para llegar allí es igual de complicado. Es muy parecido, casi un ensayo del proceso para la Corte Suprema, pero con requisitos un poco menos estrictos. La Corte de Apelaciones es la segunda instancia, es donde van a parar los casos que son apelados desde los juzgados de primera instancia. Están organizadas en salas por materia. Hay salas penales, civiles, de familia, de trabajo. ¿Y quién los elige a ellos? El mismo actor final, el Congreso. Y también a partir de una nómina que prepara la misma comisión de postulación que vimos antes. La gran diferencia está en los requisitos para los aspirantes. Aquí la edad mínima baja a 35 años y la experiencia requerida es de 5 años como abogado o haber sido juez de primera instancia. Para muchos es el paso natural en la carrera judicial. Ganas experiencia como juez de primera instancia, luego aspiras a magistrado de apelaciones y si lo logras, te posicionas para intentar el gran salto a la Corte Suprema. Detengámonos en esto, porque es increíble. Los apuntes comparten detalles sobre lo que implica en la práctica presentar una candidatura. Suena a un trabajo monumental, casi una odisea burocrática muy estresante. Lo es. Y esta parte del material es fascinante porque humaniza el proceso. No se trata solo de tener un buen currículum. La comisión es extremadamente meticulosa con las formalidades. Los aspirantes deben presentar un expediente, un dossier, que puede tener cientos o miles de páginas. Y las instrucciones son increíblemente específicas. ¿A qué nivel de específico nos referimos? Por ejemplo, se pide que el expediente esté perfectamente empastado o engargolado de una manera particular, que se entregue una copia física y otra en una memoria USB, o una de las reglas más crueles. Se les pide un currículum completo que puede tener 15 o 20 páginas. Pero además, deben entregar un resumen ejecutivo de ese mismo currículum que no puede exceder las 2 páginas. Uf, Condensar una vida profesional en 2 hojas es un arte en sí mismo. me parece alucinante. Estamos hablando de aspirantes a las cortes más altas del país, abogados y jueces con décadas de experiencia, y pueden ser descalificados por un detalle de formato o, como leí, por un timbre fiscal de 50 centavos. ¿La fuente lo presenta como un simple filtro de burocracia o hay una filosofía detrás de esta rigurosidad casi maniática? La fuente sugiere lo segundo. Es una prueba de fuego. El razonamiento implícito es, si no puedes seguir instrucciones precisas y ser meticuloso al armar tu propio expediente, que es lo más importante para tu carrera en ese momento. ¿Cómo vas a hacerlo al juzgar a otros? Exactamente.
¿Cómo podemos confiar en que seguirás los procedimientos complejos y las garantías del debido proceso al juzgar a otras personas? Es un filtro de carácter a través de la burocracia. ¿Y tienen ejemplos de esos errores que descalifican? Sí, y son brutales. Se menciona que los comisionados revisan detalles como la hora registrada en las actas de declaración jurada para asegurarse de que no sean idénticas en documentos diferentes, buscando consistencia. O el ejemplo que mencionas del timbre fiscal. La ley exige un timbre de 50 centavos en cada hoja de un documento legalizado por un notario. Según la fuente, muchos notarios lo omiten. Un aspirante puede presentar un expediente perfecto, pero si su notario olvidó poner esos timbres, la comisión puede rechazarlo de plano o darle un plazo de 24 o 48 horas para subsanarlo. Lo cual es casi imposible. Casi imposible con un dossier de 1000 páginas. Un pequeño error formal puede sacar de la carrera al jurista más brillante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos visto un sistema judicial diseñado, sobre el papel, para ser independiente, con un proceso de selección para sus líderes que es como una carrera de obstáculos, y que involucra al mundo académico, al gremio profesional y finalmente a dos poderes del Estado. Exacto. La estructura busca garantizar que quienes lleguen a las cortes más altas sean personas con una trayectoria y capacidades más que probadas, filtradas por múltiples ojos. Es un diseño que intenta equilibrar la meritocracia y la experiencia técnica con la legitimidad democrática que en teoría otorga la elección final por parte del Congreso. Sin embargo, como los mismos apuntes dejan entrever, el sistema depende críticamente de que todas sus partes funcionen a tiempo y con integridad. Cuando una pieza falla, como el Congreso al no elegir a tiempo, todo el mecanismo se resiente. Esto nos deja con una reflexión final para seguir pensando. El sistema de comisiones de postulación, al involucrar a universidades, al gremio de abogados y a los propios jueces en la preselección de los más altos cargos judiciales, es un modelo muy particular. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Qué tan común es que un sistema de justicia dependa tan explícitamente de actores de la sociedad civil y del ámbito académico para preseleccionar a sus líderes? ¿Y qué nos dice eso sobre la desconfianza o la confianza en el equilibrio de poder dentro de una democracia?